sostenido en tus manos. Jesús, tú eres Dios, uno con el Padre, digno de adoración. Tu pueblo te exalta hoy. Proclamamos a gran voz, eres soberano Dios, no hay otro ni habrá como tú. En el cielo, tierra y mar, todo ser confesará, Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre, solo en ti somos salvos. Eres antes que la eternidad y por siempre reinarás. Jesús, tú eres Dios, uno con el Padre, digno de adoración. Tu pueblo te exalta hoy. Proclamamos a gran voz, eres soberano Dios, no hay otro ni habrá como tú. En el cielo, tierra y mar, todo ser confesará, Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará ante tus pies y toda lengua confesará, tú eres Rey. Proclamamos a gran voz, eres soberano Dios, no hay otro ni lo habrá como tú. En el cielo, tierra y mar, todo ser confesará, Jesucristo es el Señor. Proclamamos
quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio
Me gustaría que me acompañes a segunda de Pedro, segunda carta, epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos desde el 1 hasta el 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos desde el 1 hasta el 8. Usted tiene un dispositivo electrónico, una Biblia en su casa, también puede buscarla y acompañarnos leyendo segunda epístola de Pedro, capítulo 1, desde el verso 1. Vemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En sus primeros años de adolescencia, John Newton salió corriendo de Inglaterra y se embarcó en un barco que transportaba esclavos. Al pasar el tiempo, él mismo fue hecho esclavo y vendido a una persona, una señora que era dueña de un barco de esclavos. Se libertó y consiguió también ser capitán de esclavos. Pero luego de vivir una vida totalmente pervertida, libertina, en el año de 1748 fue alcanzado por la gracia del Señor y terminó siendo un pastor. Entre las cosas que hizo, escribió decenas de himnos. Uno de ellos, el más famoso probablemente de toda la historia de la humanidad, el himno Sublime Gracia. Y al día de hoy, en la iglesia en Inglaterra, donde él murió y fue enterrado, hay una tarja que dice de la siguiente manera: John Newton, clérigo, otrora un impío y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la gran misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y llamado a predicar el evangelio que antes menospreciaba y quería destruir. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo una persona que ha vivido una vida como John Newton, sin ningún tipo de esperanza, puede terminar de esta manera? Este epitafio lo escribió él mismo con respecto a lo que fue su vida y lo que fue su encuentro con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros debemos vivir a la luz de esta verdad? Tenemos una sola vida. No hay chance para segunda oportunidad. No es como un videojuego que empezamos de nuevo. La pregunta que quisiera responder es: ¿cómo tú puedes vivir aprovechando los latidos de corazón que Dios te ha dado, de tal manera que cuando salgas de esta tierra puedas partir con una limpia conciencia? El texto que acabamos de leer, pienso que nos da respuesta a estas preguntas. Puesto que Cristo nos ha provisto de todo lo que necesitamos, podemos vivir para su gloria.
En Cristo tenemos respuestas, en Cristo tenemos provisión para vivir conforme a su voluntad, pero también para tener esperanza en la vida eterna. Acompáñame en oración en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias, oh Señor, porque como cantamos en esta mañana, nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en Jesús, en su justicia y en su cruz. Por eso, Señor, en este momento yo clamo para que tú nos ayudes. Ten misericordia primeramente del predicador, que sus debilidades no sean un impedimento para que pueda predicar con claridad, que pueda predicar con autoridad tu santa y bendita palabra. Pero también, oh Dios eterno, ten misericordias de los oyentes, ya sea de manera física o a través de las redes sociales. Ten misericordia de los que nos están viendo y escuchando en este momento. Que puedan, Señor, ser traídos con lazos de amor. Y que al final de todo lo hablado en esta mañana, tu nombre pueda ser glorificado. Porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Lo primero que nosotros vemos aquí, en la salutación, es que el mismo apóstol Pedro, él reconoce que él ha sido salvo por la justicia, no de él, sino por la justicia de Jesucristo. Por la preciosa sangre de Jesucristo, él estaba en los caminos del Señor. Aquel Pedro temeroso, impulsivo, dubitativo, ahora está escribiendo al finalizar su existencia en esta tierra. Él está llegando ya a la parte final de su vida y está escribiendo a una serie de iglesias que estaban en las regiones de Éfeso. Y él está escribiendo, pero no lo está haciendo con la tranquilidad que él hubiese querido. Estas iglesias están siendo invadidas por falsas enseñanzas, entre las cuales estaba una que decía que ya Cristo había resucitado. No era necesario seguir predicando la venida de Cristo porque esto ya había ocurrido de manera secreta. Pero también había otro punto muy peligroso con respecto a esta enseñanza. Si Cristo ya resucitó, si no tenemos esperanza, entonces podemos vivir como queramos. Y entonces estas enseñanzas estaban impidiendo que esta iglesia se desarrollara en santidad y que se desarrollara de una manera correcta. Y esto es muy consonante y toma mucha preponderancia en nuestro contexto en el día de hoy. Ustedes ven todas estas luchas en pro de aprobar la eutanasia en países de Europa, la eutanasia, el asesinato de personas que no quieren vivir, o sea, que se encuentran que sus enfermedades son muy fuertes y prefieren ponerse un medicamento y dejar de existir físicamente en esta tierra. Tiene lógica. Si no hay nada más después de la muerte, entonces ¿por qué yo aguantar un sufrimiento innecesario? Si Dios no existe, si no hay un legislador, yo puedo hacer lo que yo quiera y vivir como yo quiera, porque al final nadie me va a pedir cuentas. ¿Cuál es el problema? Que la palabra de Dios dice que Dios existe. La palabra de Dios dice que Él es el autor del ser humano, que esa patente está registrada. Dios es el creador del ser humano. Y Dios es el gobernador que va a juzgar a todos los seres humanos y que un día todos estaremos delante de su tribunal. Por lo tanto, toma preponderancia el hecho de cómo nosotros debemos vivir a la luz de estas verdades. Ahora, el apóstol Pedro resalta en este pasaje, en 2 de Pedro, que Dios ha dado la provisión necesaria para vivir para su gloria. Léalo conmigo, por favor, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, no solamente para salvarnos, sino también para que podamos vivir para su gloria. Es el mismo caso de Pedro. Pedro es un apóstol, no porque él tenga alguna justicia, sino por la justicia de Jesucristo, por la obra de Cristo. Y es lo que vemos en todas las Escrituras. Cristo Jesús se humanó, se volvió un ser humano y entró a nuestra tierra caída para restaurar a los pecadores.
Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Permítemelo ilustrártelo. En una tribu de África, esto es una historia verídica, en una tribu de África el cacique era fácilmente identificado porque era la persona que tenía un plumaje bien amplio. Un día uno de los miembros de la tribu cayó en un pozo y se fracturó una pierna, no podía salir del pozo. ¿Qué ocurrió? Acudieron a aquel cacique que generalmente es la persona más fuerte, el guerrero más valiente. ¿Y qué hizo aquel cacique? Se despojó de su ropaje, de todo su plumaje, y entró a aquel hoyo para rescatar a aquel hombre que estaba imposibilitado de salir. Ahora ellos pudieron tirarle una soga, pero no podía aquel hombre herido tomar la soga. ¿Qué hizo aquel cacique? Echó a aquel hombre herido en sus hombros y lo sacó de ese hoyo. Eso es exactamente manteniendo la distancia, sabiendo que ninguna ilustración ilustra completamente lo que queremos transmitir. Eso es lo que Pablo nos enseña en Filipenses. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Él se despojó de su gloria, de su majestad y se humilló. ¿Cómo se humilló? Tomando la forma humana. No fue que Él dejó de ser Dios. Aquel cacique, aunque no tuviese el plumaje, seguía siendo el cacique. Él tomó, Dios tomó, Cristo tomó la forma humana y vino a nacer en un pesebre. En español, en un comedero donde se le echa los alimentos a los animales, con todo el hedor y las implicaciones de estar en este lugar. Se hizo pobre, el creador y sustentador de todas las cosas. Y usted y yo sabemos que lo hizo por amor. Pero ese amor implica la condición en la cual nosotros estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay otra alternativa de salvación para el ser humano. Solamente en Jesucristo tenemos esperanza. Y es lo que Pedro está diciendo. En Él nos ha sido dada todo lo que nosotros necesitamos para vivir para la piedad. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de Jesucristo. Y por eso lo principal que queremos resaltar es que la entrada es la salvación. La entrada al reino de los cielos es la salvación. Si tú no eres un creyente, tú no puedes vivir para la gloria de Dios. Si tú estás esclavizado al pecado, lo primero es que seas libertado de tu condición pecaminosa. ¿Qué ha hecho el poder de Dios? Dice Pedro, Él nos ha salvado del pecado y de las consecuencias del pecado. Pero también el apóstol Pedro nos dice que la manera como nosotros debemos vivir es conociendo a nuestro Señor, conociendo las excelencias de aquel que nos ha llamado, que nos ha salvado. Es decir, que el propósito por el cual Dios nos ha salvado es para que podamos vivir para su gloria. ¿Qué ocurrió? En Edén Dios creó al hombre en perfección. Dios hablaba cara a cara con Adán y con Eva, de manera tal que tenía una relación estrecha. Usted y yo sabemos qué ocurrió. Entró Satanás, su influencia, vino el pecado y esa relación fue estropeada hasta el día de hoy. Pero por la obra de Cristo nosotros podemos tener paz para con Dios y podemos entonces acercarnos confiadamente y vivir para su gloria. Por eso el propósito primario no es solamente que nosotros vayamos al cielo, sino es también que conozcamos a Jesús y que podamos tener una relación estrecha con Él. Caminar directamente siguiendo sus mandamientos en dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios no solamente nos ha salvado, Él nos ha dado su voluntad por escrito. Versículo 3, parte B. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la vida? La verdad es una persona, Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es la vida? La vida es una persona, Jesucristo. Yo soy la vida y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Pedro está diciendo, la verdadera salvación es que conozcan a Jesucristo. Y no es ese Cristo que se va a celebrar ahora en este periodo que nos ha tocado vivir. Al hablar de conocimiento, no es un conocimiento que tú puedas decir, ¿tú sabes quién es Jesús? Sí, todas las religiones saben quién es Jesús.
Para algunos Jesús es una especie de Che Guevara que dio su vida por buenas causas. Todas las religiones conocen a Jesús, pero el conocimiento que está hablando aquí es un conocimiento que liberta. Es un conocimiento que te lleva a la obediencia. Es un conocimiento que te lleva a ti a poner toda tu vida, a rendir toda tu vida a la voluntad de Jesús. Ustedes saben, lo he dicho anteriormente, lo voy a repetir. En un precipicio, en 2 edificios, a una soga, un equilibrista, una bicicleta, mucha gente. La gente le dice, no lo hagas, no lo hagas. Pero el equilibrista dice, lo voy a hacer. Y es ahí donde se escucha una voz que dice, hazlo, tú puedes. Y todo el mundo se sorprende y le abre el espacio a aquella persona que está voceando. Tú puedes, tú eres el mejor. Yo sé que si hay alguien en esta tierra que puede lograr pasar de un rascacielos a otro, eres tú. El equilibrista se queda mirando y le dice a la persona, ¿cómo lo sabes que yo lo voy a hacer? Y le dice, no, porque yo he visto todos tus videos, yo soy un fan tuyo. Y es ahí donde él le dice, pues si tú estás tan seguro, ven conmigo, móntate en la barra de la bicicleta y crucemos juntos. Conocer a Jesús es más que saber que Jesús nació en Belén y que en Semana Santa se celebra su crucifixión. Es vivir conforme a la voluntad de Él. ¿Dónde tenemos su voluntad? Su palabra está escrita. Dios quiso hacer por medio del Espíritu Santo, recordarle a sus apóstoles para que escribieran su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos cambiamos con el tiempo. Mi abuela hace algunos años murió. Oye, y para ella hubiese sido impensable ver los noticieros, mujeres marchando, clamando a viva voz, durmiendo en cartones frente al Palacio Nacional, pidiendo que se le deje abortar. Transformando el útero que Dios lo creó para vida en una tumba. Pero eso lo dijo Jesús, lo dijo. En los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno. Y a lo que es bueno lo desecharán. Pero como iglesia, Dios quiso que tuviésemos su palabra escrita para que la conozcamos y vivamos por ella. Ahora, aquí hay una implicación. Y es mi oración para con ustedes, como uno de los pastores de esta iglesia, que ustedes no sean como aquel creyente que se le preguntó, ¿y cómo tú sabes eso? Y él dijo, porque la Biblia lo dice. Y él dijo, entonces la otra persona le preguntó, ¿y cómo sabe que lo dice la Biblia? Porque me lo dijo mi pastor. No porque tenía un conocimiento de las Escrituras. Que su fe sea una fe fundamentada en una relación personal con Jesús, en un estudio personal de las Escrituras, en un conocimiento en Jesús verdadero, en el que se ha revelado en las Escrituras. Pero no solamente conocemos su voluntad, sino que Pedro va más allá y dice, en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Y al pensar en gloriosas y grandísimas y preciosísimas promesas, inmediatamente nuestra mente tiende a irse al cielo. Al hablar de promesas, nosotros vamos inmediatamente a la patria celestial. Y aunque esto está refiriéndose también a la patria celestial, nosotros no debemos dejar de decir que en Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza, tenemos promesas para esta vida terrenal. Por ejemplo, ¿cómo criar un hijo para la gloria de Dios? La Biblia da principios para eso. ¿Cómo tener un matrimonio que Dios sea glorificado? La Biblia da principios para eso. Para todo lo que nosotros debemos vivir, debemos tener conocimiento, la Biblia nos enseña. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para lo más importante, tener una correcta relación con Dios y al salir de esta tierra, reinar eternamente en su presencia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede el ser humano disfrutar de estas grandísimas, hermosísimas promesas que Él ha dicho? Puesto que dijimos que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado estas grandiosas,
grandísimas, preciosas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Lo que yo estoy preguntando es lo siguiente: si tú tuvieses una oveja, ¿te acercarías tú y le pedirías al lobo que te la cuide? Y tú le dices: lobo, mira, yo voy a salir, voy a hacer supermercado, ¿me puedes cuidar esta oveja, por favor? El lobo te dice: yo soy un lobo serio, confía en mí, vete a tu supermercado que yo te protejo la oveja. Y usted dice: lobo, no me mientas, no, mi palabra de honor, no me la voy a comer la oveja, ve confiado. Usted se va y usted y yo sabemos lo que va a pasar cuando venga a buscar la oveja. Lobo, pero me mentiste, ¿qué hiciste? El lobo le dirá: es mi naturaleza. Cuando pienso en comida, tú piensas en hamburgues, yo pienso en oveja. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que transformar nuestra naturaleza. ¿Qué tendría que hacer ese lobo? Ser transformado para dejar de comer carne y dejar de ser un carnívoro. De igual manera, eso es lo que Dios ha hecho para con el cristiano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si te tocase tomar un examen y te hicieran la pregunta: ¿cuántas religiones hay en el mundo?, vas a sacar 100 porque te voy a dar la respuesta. No hay millones de religiones, solamente hay 2. El evangelio que plantea la buena noticia de que a pesar de que todos los hombres estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y es la obra de Cristo rescatando al ser humano perdido. Cristo puso su obediencia, fue humilde desde la cuna hasta la tumba. Jesús puso su vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Él obedeció. Es su Espíritu Santo, es su obra, es su casa, es su promesa. Y por lo tanto el evangelio se trata de la obra de Cristo en favor de los pecadores. Todas las demás religiones caen en un obedece y gana. Te dan un listado de cosas por hacer. Y alguien puede decir: pastor, ¿y la obediencia en el creyente? La obediencia en el cristiano, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por todas las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, os ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y racional, que es vuestro culto racional. El creyente responde en gracia lo que por gracia ha recibido. Y vivimos para la gloria de Dios, para amar a Dios, porque Él nos amó primero. Ahora, eso suena muy hermoso. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros tenemos? O sea, pudiera yo terminar el mensaje y ir y decirles a ustedes: vayan a sus casas y vivan para la gloria de Dios. Vayan para su casa, que ustedes son pecadores. Yo no tengo que convencer a nadie que es pecador. Si alguien dice que no es pecador, ya pecó, orgulloso. Fariseo, orgulloso. Todo el ser humano es pecador. ¿Por qué entonces no podemos vivir libremente para la gloria de Dios? Hay una respuesta: el pecado. El pecado nos impide vivir para la gloria de Dios. Versículo 4, parte C. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Deseos pecaminosos, nuestros propios pecados, nuestra naturaleza pecaminosa. A los Corintios, 1 Corintios capítulo 5, Pablo habla: aún ellos estaban muy gozosos de que tenían todos los dones, pero a pesar de eso había alguien probablemente en el liderazgo que cuando salía de ahí, del culto, entonces iba a tener una relación marital con la esposa de su padre, con su madrastra. Pero también el sistema caído de este mundo, que no solamente peca, sino que promueve su pecado, se regocija de su pecado. Ayer, ustedes saben, la mayoría vieron las noticias, estábamos en la causa defendiendo la vida. En nuestro país hay una lucha para aprobar el aborto. Y a mí me impactó que una joven en un vehículo, cuando íbamos en la caravana, ella quería manifestarse en contra. Y no encontraba nada verde para decir: yo quiero abortar, yo soy abortista. Y de repente se dio cuenta que tenía una funda de shopping, de esa de supermercado,
verde, y vació la compra en el vehículo y salió a dar vuelta con el asunto verde, con energía. Yo soy abortista, yo quiero que me permitan libremente abortar. La concupiscencia, la influencia de estar en un mundo caído. Ahora, hay algo que yo pienso que es más peligroso y más sutil, que quizás en esta época que nos ha tocado vivir, puede ser incluso más tolerante. Y el versículo 8, parte B, él habla de los frutos que produce Cristo en nosotros. Pero hay una resultante que vamos a ver un momentito. Y es que dice que estos frutos no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con mucha frecuencia yo medito, incluso hablo con mi hermano Randy y le digo que nosotros estamos en una generación difícil. Y no creo que quizás sobrevivamos al entretenimiento. Esta es la generación del entretenimiento. Esta es la generación de la pérdida de tiempo. Esta es la generación del ocio. Antes usted, para quizás ver una película, usted tenía que ir a su casa, prender una televisión o ir a un cine. Ahora el cine está con usted. Los videojuegos están con usted en sus celulares. El entretenimiento, pequeños videitos cortos que se reproducen de manera instantánea, uno detrás de otro. Y que fácilmente una persona puede durar 5, 6, 7, 8, 10 horas, hasta amanece viendo los videitos. Y ni hablar de plataformas que sugieren ideas, fotos, entretenimiento, ocio. Y entonces el creyente se pregunta, ¿y por qué es que yo no tengo deseo de buscar de Dios? ¿Y por qué es que yo no siento ir a la iglesia? Instrucción. Llenos de entretenimiento, llenos de ocio. ¿Cuántas veces tú te has desvelado leyendo las Escrituras? ¿Cuántos versos de memoria te sabes? ¿Qué tan ocupado estás tú buscando del Señor? Por ahí anda una sobrina mía, que tiene 8 años, que se sabe el orden de todos los libros de la Biblia. O sea, se aprendió las 2 primeras páginas de la Biblia. ¿Y tú? ¿Te lo sabes? ¿Sabes el orden de los libros de la Biblia? Pastor, yo ni sé cuántos libros tiene la Biblia. El Señor nos manda a que no estemos ociosos. Pero realmente el pecado, nuestra concupiscencia, el estar en un mundo caído, nos lleva a estar entretenidos en los afanes de este tiempo, de esta tierra. Hasta que ¡bum! Se murió. Y entonces, lo urgente, el arroz con la habichuela cotidianamente, está sustituyendo lo importante. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo, Romanos 7, 23 y 25. Pero veo otra ley en mí. El apóstol Pablo dice, yo tengo una ley que quiere agradar a Dios, pero en mi carne hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Respuesta, versículo 25, Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más aún con la carne puedo servir el pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay una ley que se quiere manifestar, pero gracias a Cristo yo he sido libertado. Y como creyente, nosotros eficazmente podemos resistir nuestros deseos, podemos resistir nuestra inclinación al pecado y obedecer a Dios en dependencia del Espíritu Santo. Es el creyente el único que está habilitado por Dios para cuando la carne se levante, demandando ser agradada, ser obedecida, poder decirle, no, en Cristo Jesús, tú te sometes a la voluntad de Dios. Eso implica, hermanos, una gran responsabilidad para nosotros, una responsabilidad delante de Dios. Es Dios quien salva, es Dios que ha producido nuestra salvación, pero tenemos una responsabilidad. Léalo conmigo en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Aquí habla de diligencia, diligentemente. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad
y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Yo tengo un amigo que le tengo gran aprecio y le comparto la palabra del Señor. Y él lee las Escrituras. Pero llegó a un punto en el cual yo hablé con él. Le dije, yo estoy preocupado genuinamente. Yo quiero saber si tú has entendido el Evangelio, lo que yo he compartido contigo. Y en qué parte del proceso tú estás. Porque te veo acercándote a las Escrituras, pero al mismo tiempo te veo también viviendo en pecado. Y él me dijo, no, yo entiendo perfectamente lo que tú me has dicho. Yo sé que si yo me muero, me espera la condenación eterna y todo eso. De hecho, estoy muy agradecido contigo por advertirme, por enseñarme. Y yo le pregunté, ¿y cómo entonces, tú sabiendo lo que te espera si sales de esta tierra, tú permaneces en esa condición de pecado? Y a mí me impactó la respuesta que él me dio. Él me dijo, lo que pasa es que yo soy haragán para las cosas espirituales. Como yo lo cojo como así, como suave, como... Pero la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice, sean diligentes. Sean diligentes. No añadas pecado a tu vida de pecado. Al contrario, lo que Pedro está diciendo. ¿Eres salvo? ¿Tienes fe? Ok. Vamos a buscar la virtud que trae esa fe. Vamos a buscar que tu fe sea una fe informada. Una fe con conocimiento. Que no seas como Vicente que camina para donde va la gente. Conocimiento. El conocimiento que dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La obra del Espíritu Santo gobernando la vida del creyente. Yo quisiera insultar al vecino, hacer tal cosa, pero como soy creyente, por amor al Evangelio, por amor al testimonio de la iglesia, no lo voy a hacer, porque es pecado dar rienda suelta a la ira pecaminosa. Al dominio propio, paciencia. Hermanos, a veces vienen a nuestra vida circunstancias que nosotros no la podemos resolver. Enfermedades de salud como la que padeció mi tío que le llevó a la muerte. Pero es increíble, o no increíble porque es creíble, es emocionante ver la fe que él tenía y cómo con paciencia él esperaba la venida, él estar en la presencia del Señor. Y a veces íbamos nosotros a consolarle y él nos decía a los familiares, tranquilos, yo estoy confiando en el Señor. La fe mía va a resistir el paso de la muerte. Y eso a nosotros nos llenaba de esperanza también, el ver con qué paciencia él anhelaba estar en la presencia del Señor, pero al mismo tiempo soportando la prueba de enfermedad que le había tocado vivir. A esa paciencia, piedad, una vida vivida para la gloria de Dios, afecto fraternal y amor. En sentido general, lo que Pedro está diciendo, sean diligentes para lo que tiene que ver con la vida eterna. ¿Recuerdan a las dos hermanas, Marta y María, cómo Marta estaba afanada en los quehaceres de la casa? Y cómo María decidió detenerse en ese momento que Jesús estaba enseñando y prestar atención a las enseñanzas de Jesús. Pero también de manera activa, huye del pecado. Versículo 4, parte B, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Huye del pecado, apártate del pecado, pero al mismo tiempo, versículo 7, involúcrate en la piedad, involúcrate en lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. A veces hay personas que piensan que el cristianismo es, no voy a pecar, simplemente me quedo aquí. Yo no hago nada escandaloso y me quedo aquí en la orilla. Pero ¿qué tal con los dones que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con los dones que Dios te dio? ¿Estás tú sirviendo en una iglesia local donde Él te ha añadido? ¿Usted recuerda la parábola de los talentos cuando el amo llegó a pedir cuenta por lo que repartió? Mira, tú me diste 3, aquí hay 3, me diste 5, aquí hay 10. Y cuando llegó al que había dado 1, ¿qué le dijo? No, yo sabía que tú eras recto y que me ibas a pedir cuenta. Por eso lo enterré. No, espérate, tú eres un siervo malo y negligente, porque a sabiendas que te iba a pedir cuenta, debiste darlo a los bancos y no enterrarlo. Es decir, hermanos, que claramente las Escrituras nos manda a involucrarnos con nuestros dones. ¿Para qué? Para servir para la gloria de Dios y el beneficio de la sociedad. Criando los que son padres, criando hijos que glorifiquen el nombre del Señor. Las madres también involucrándose en la enseñanza de esos hijos. Yo pensaba, ¿quiénes son los padres de estas
abortistas. Y no quiero discriminar a nadie, pero investigaba a una de las más jóvenes que estaba ahí enérgicamente pro aborto. Y me disculpa, el señor Roldán, pero un folclorista gagá que se monta con eso del gagá y esa cosa. Y yo meditaba, ¿qué educación le habrá dado a esta muchacha? Que tan joven, no ha parido y ya quiere que le autoricen matarlo, por si acaso. ¡Wow! Por eso, hermanos, necesitamos nosotros activamente involucrarnos en las cosas del Señor. ¿Cuál es la evidencia de un creyente? Como me decía una madre de una niña pequeña que le preguntaba, mami, ¿cómo yo voy a conocer cuando yo me vaya a casar si el hombre es cristiano? ¿Cómo yo puedo saber si es creyente? Su madre le dio una buena respuesta, pero Pedro dice, verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ese fruto del arrepentimiento en la vida del creyente. Y esto es interesante, porque a veces hay personas que dicen, no, yo tengo una relación abstracta, esto es entre Dios y yo. La Biblia habla de fruto de arrepentimiento. Usted no le puede parar en una mata y decir, no, es una mata de coco, porque alguien le dice, y alguien le va a decir, no, pero mírale los mangos, no insistas. Eso es un mango, no un coco. Por sus frutos los conocerán, dijo Cristo, no fue Balaguer. Hay frutos en la vida del creyente. Hay frutos en la vida de aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Es una vida que está gozando, rebosante de la gloria de Dios. Es una vida que está siendo transformada. Es una vida que está llevando fruto, no está de manera pasiva y ociosa. En Tito, Pablo habla de unas mujeres que él la define como mujeres que andaban en ocio, mujercillas cargadas de pecado, que a pesar de ser instruidas, continuaban pecando y nunca acababan de aprender. Pero esa vida no debe definir al creyente. El creyente es uno que tiene que buscar madurar cada día. Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos madurar? ¿Cuál es la evidencia de un creyente? Es uno que está creciendo en dependencia de Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 6, por favor. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Él ha hablado que nosotros somos justificados por la obra de Cristo y que cuando abundó el pecado, la gracia de Cristo fue mayor para salvarnos de la condenación. Entonces alguien puede decir, entonces lo que hay que hacer es seguir pecando mucho para que venga mucha gracia. Pablo le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que venga más gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros hemos sido unidos en Cristo. Y cuando fuimos bautizados, le estábamos diciendo a nuestra propia fe y al mundo que estaba ahí, que hemos muerto al pecado. Pero no que nos quedamos muertos, fuimos que levantados a una novedad de vida. Y por lo tanto, como más adelante él dice, con Cristo estamos juntamente crucificados. El creyente es uno que ha muerto a su naturaleza pecaminosa y ahora vive unido a Cristo para gloria de Dios. Pastor, pero el pecado me sigue atrayendo. Y a mí también. Porque estamos todavía en un cuerpo caído. Lo que el pecado no va a hacer en un creyente es gobernarlo. Hay una diferencia entre una oveja y un cerdo. La oveja se ensucia, pero el cerdo hace panqueadas en el lodo. Le encanta. Su mejor día es un día en un lodazal. Y él lo disfruta. Y llama a sus amigos para que vengan a acompañarle. Hermanos, que Dios nos ayude en este día a poder entender que en Cristo Jesús nosotros tenemos todo lo que necesitamos para una vida de piedad. Unidos a Él en su muerte, pero también unidos a Él en su resurrección.
Y solamente así nosotros podemos vivir para su gloria. Oremos en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque realmente tú nos has provisto para todo lo que necesitamos en esta tierra. Pero, Señor, en esta hora te suplicamos que ayudes en medio de la dificultad nuestra incredulidad. Señor, yo ruego por cada uno de nuestros hermanos, si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda ser traído en fe y misericordia delante de ti. Que si hay alguien distraído, que pueda recapacitar con respecto a la manera como está viviendo su fe. Ayúdanos, oh Señor. Danos fuerza, Señor, para vivir cada día en un mundo hostil a tu palabra, hostil a tu voluntad. Ayúdanos, oh Señor, a levantar el estandarte de la verdad. Ayúdanos a seguir siendo sal y luz en medio de este mundo, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Estamos despedidos. Al contemplar aquella cruz donde tú fuiste clavado, Jesús, al ver tu amor mostrado allí, mientras sufrías el dolor en ti, al verte en mi lugar, tu sangre derramar, y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor. Tu amor, solo tú. Y